Si ustedes recuerdan, en la sesión 3 iniciamos un poco hablando de lo que sería la gestión de partes interesadas, pero en esta sesión 4 nos vamos a focalizar básicamente en lo que es el marco nacional, ¿no? Y el marco nacional se focaliza principalmente en lo que es la participación ciudadana. Ya en la sesión 3 habíamos mencionado cuál era el marco legal y mucha digamos, de lo que está orientado según el marco legal a la gestión de partes interesadas se centra mucho en la participación ciudadana, aun cuando la gestión de partes interesadas, como también se mencionó en la sesión pasada, tiene aspectos que van más allá de ella, ¿no? Sin embargo, tomando en cuenta ello, y tomando en consideración que los resultados de cualquier proyecto y de cualquier gestión van a ser y tendrían que ser los que, digamos, orienten una adecuada gestión. Por tanto, las herramientas de evaluación del impacto que genera la gestión de partes interesadas es un aspecto muy importante. Y estas herramientas, digamos, van más allá un poco de lo que sería la cuestión que tiene que ver con la participación ciudadana. Y de hecho, esto es lo que nos puede garantizar y lo podemos visualizar de alguna manera con el ejercicio que hemos tenido con, para los diferentes proyectos de infraestructura que podríamos ejecutar, ¿no? Eh, y quería comentar esto porque, bueno, como ya había mencionado en la sesión pasada, habíamos mencionado un poco la constitución política, ¿no? Y cuál era, digamos, en líneas generales, inclusive desde la constitución, cómo hace mención de alguna manera, está orientada en ese aspecto de la gestión de partes interesadas, que tiene que ver un poco centrado en el derecho a la participación, tanto individual como social, colectiva, ¿no? Y que tiene que ver con diversos aspectos de la vida social, ¿no? La económica, social, cultural de una nación. Por tanto, este artículo de la Constitución, que es el artículo 2, inciso 17, es un aspecto muy importante. Y el otro aspecto muy importante es los mecanismos de participación de asuntos públicos que se encuentran reconocidas en la ley 26.300 y en cuanto también a la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, que ha sido modificado con la Ley 29.313 y la puesta nuevamente en vigencia con la 27.520. Sin embargo, no son los únicos que se encuentran regulados en la normativa nacional para el desarrollo de proyectos de inversión pública en líneas generales, ¿no? Y bueno, en cuanto a la participación ciudadana en la gestión ambiental, la ley 28611, que es la Ley General del Ambiente, en cuanto al decreto supremo número 008-2005 PCM, respecto al reglamento de la ley y el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Política Nacional del Ambiente aprobada con el decreto supremo 012-2009 MINAM, reconoce el derecho a la participación ciudadana y a la gestión en la gestión ambiental. Por tanto, como ustedes verán, la participación ciudadana está muy ligada íntimamente con lo que es la gestión ambiental, y la gestión ambiental es la más normada e instrumentalizada en el marco nacional para lo que significan los proyectos y en Lima de manera específica en lo que serían los proyectos para lo que sería la participación ciudadana. Entonces, ahí hago mención tanto al artículo 3 de la ley, en donde dice el derecho a la participación en la gestión ambiental. Es muy importante también identificar que en el decreto supremo 008-2005 de PCM, que es el reglamento de la ley del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y muchas veces, como ustedes saben, es el reglamento de la ley la que acciona y parametra el desarrollo de cómo se deben de ejecutar o cumplir las actividades, ¿no? En este caso, de gestión ambiental, en donde la participación ciudadana está íntimamente ligada
aun cuando, digamos, esté menos instrumentalizada y menos normada con instrumentos, digamos, ¿no? Y tenemos el Decreto Supremo 0012-2009 MINAM con la Política Nacional del Ambiente, donde en cuanto al eje de política 3 respecto a la gobernanza ambiental, vincula la gestión de partes interesadas, porque hay varios actores claves que tienen que ver con el sistema, de cómo opera, digamos, la normativa para la aprobación de instrumentos, pero aún así también reconoce lo que serían otros actores que están vinculados y que tienen que ver con la misma participación ciudadana, ¿no? También importante reconocer que el Decreto Supremo número 021-2019, IUS, que tiene que ver con la ley 27019, 27806, la ley de transparencia al acceso a la información pública, y el Decreto Supremo 072-2003 PCM. Y el Decreto Supremo número 064-2020 PCM, el cual establece el procedimiento estandarizado para el acceso a la información pública, ¿no? Hago mención esto porque también muchas veces en la ejecución misma de los proyectos, las diversas partes interesadas ya, digamos, en un ámbito, en un nivel, digamos, eh, más micro tal vez, en tanto haya algunas partes especialmente interesadas por un interés muy particular o muy de desacuerdo o afectación, eventualmente generan algún tipo de reclamo. Muchas veces estos reclamos no son adecuadamente canalizados o son adecuadamente canalizados y aún así no pueden verse satisfechos y persiste la insatisfacción. Por tanto, eventualmente algunas partes interesadas pueden apelar a este tipo de mecanismos y a vincular a otras instancias del gobierno central para, digamos, hacer valer su derecho a la información que pudiera de alguna manera verse, digamos, no satisfecho o no cubierto, y en esa medida, o sea, por otro tipo de interés, desean, digamos, indagar más y hacen uso de estos mecanismos, ¿no? Por tanto, hay un sistema de gobernanza, digamos, en donde eventualmente las cuestiones que tienen que ver con la generación del diálogo están normados inclusive por PCM, ¿no? Y es el mismo PCM que establece este procedimiento, ¿no? Que me parece muy importante. Eh, Quería mencionar que también hay un aspecto, digamos, de información muy clave que inclusive lo da a conocer Contraloría y que, digamos, es un portal que sirve para ubicar información de diversos proyectos, que es el portal de InfoObras, el cual puede, digamos, descargar información técnica muy importante de los proyectos, de cualquier proyecto que podamos o querríamos ubicar, y eventualmente las partes interesadas, más tal vez con un asesoramiento técnico o, digamos, de un nivel técnico, pueden desde este aspecto dar seguimiento a los proyectos, más desde el punto de vista técnico, pero sí, digamos, con un interés de mayor información y eventualmente la satisfacción de estas, la atención de estas partes interesadas, pues evidentemente forma parte de la gestión de partes interesadas, y eventualmente una adecuada canalización pues nos debe llevar al éxito, a mantener un adecuado relacionamiento, ¿no? Recordemos también que el relacionamiento comunitario como enfoque de la gestión de partes interesadas, digamos, de alguna manera está restringido al ámbito comunitario, y, digamos, la gestión social desde un aspecto, digamos, más amplio nos puede llevar inclusive a llevar a visualizar la gestión desde un punto de vista también del relacionamiento público con otros actores, ya no necesariamente del ámbito comunitario, sino del ámbito, digamos, digamos, meso o macro, ¿no? Como lo queramos ver a nivel de niveles, ¿no? Y por eso mi comentario, es importante no perder de vista esto porque me parece muy importante. Me ha pasado en otros proyectos, en experiencias de proyectos
en donde el descuidar esos aspectos, pues eventualmente nos puede llevar a tener inconvenientes al manejo de una adecuada a manejo o llegada de la gestión de partes interesadas, ¿no? Por tanto, no debe, y pongo ahí nuevamente el énfasis, restringirse a una gestión de relacionamiento comunitario, ¿no? Me parece ese aspecto muy importante. Más adelante, con unos materiales que voy a compartir también para el análisis, ¿no? Digamos, hay diversos criterios que pueden tener o podríamos tener los colegas que trabajamos en este medio, en estos temas, pero sí me parece muy importante poner énfasis en este tema por la experiencia y la casuística de los proyectos, ¿no? Y que tiene que ver también con eventualmente las insatisfacciones y los conflictos que a veces se pueden generar por proyectos más, los proyectos de infraestructura, cuando por su misma envergadura, en tanto tienen mayores montos de inversión, pues generan ese mayor tipo de intereses, digamos, ¿no? Y la gestión de partes interesadas, por eso es clave, ¿no? Por tanto, no debe ser restringida o reducida a lo que sería el relacionamiento comunitario. La gestión ambiental, en cuanto a lineamientos de política, establece algunos lineamientos, digamos, claves, ¿no? Sería el lineamiento uno, que tiene que ver con el fomento de la participación activa y pluricultural de la población en la gestión ambiental y en particular con la intervención directa de grupos minoritarios o vulnerables sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Así lo establece el mismo lineamiento. El lineamiento 2, que tiene que ver con la promoción y adopción de mecanismos para evaluar y valorar el enfoque de género e intercultural y los intereses de los grupos minoritarios o vulnerables en los procesos de gestión ambiental. El lineamiento 3, que habla del fomento y la generación de espacios y el uso de herramientas y otros medios que faciliten efectivamente la participación de la población con capacidades especiales o diferentes en la gestión ambiental. El lineamiento 4, que tiene que ver con el incentivo de la participación de las mujeres y los jóvenes en los diversos procesos para que ejerzan una efectiva ciudadanía ambiental. Así lo establece el lineamiento, eh, digamos, o estos lineamientos que son claves y no perderlos de vista, porque son estos lineamientos los que van a orientar, digamos, la política y todo el sistema, ¿no? Eh, Ahora, para visualizar el sistema de alguna manera está este gráfico, lo que sería la organización del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cual como sistema, digamos, tiene como ente rector al MINAM, pero el cual, mediante su política nacional del ambiente en la Agenda Ambiental Nacional y el Plan Nacional de Acción Ambiental, establece, digamos, diversos sistemas, ¿no? Tenemos el SINAMPE, el CINEA, el CIA, el CINIA, el CNRH y el SINANFO, ¿no? Todos ellos que forman parte del gobierno nacional, digamos, pero que como niveles de gobierno también tienen participación para lo que sería el gobierno regional, el sistema regional de gestión ambiental y el gobierno local con el sistema local de gestión ambiental, ¿no? Ahí estoy citando la fuente, es la ley 28245, ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Digamos, no perder de vista cómo funciona el sistema y cómo para esto y para la instrumentalización de un proyecto, eventualmente, y de acuerdo al instrumento, pues va a accionar el sistema de acuerdo a los permisos requeridos y las intervenciones que se vayan a efectuar dependiendo cada proyecto, ¿no? Y eventualmente el sistema va a opinar o dar digamos, las aprobaciones de acuerdo a cada subsistema del sistema, digamos, ¿no? Para entendernos mejor. Los procesos ambientales para la participación ciudadana en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental establece
lo que significa la elaboración y difusión de información ambiental del proyecto, ¿no? Establece el diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. Establece lo que sería la evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como de proyectos, ¿no? En líneas generales, y también lo que sería el seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por infracciones que se pudieran cometer. Eso está, como ya lo cito ahí, en el artículo 28 del Decreto Supremo 002/2009 MINAM, y es muy importante no perder de vista, como los menciono, tanto los procesos del sistema como el sistema en sí, ¿no? La participación ciudadana en el marco del sistema ambiental, ¿no? Establece como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control, corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. Entonces, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, fue creado en el año 2001 bajo la ley 27446 y establece, digamos, instrumentos, ¿no? Estos instrumentos que ya están, digamos, establecidos, dependiendo, digamos, la envergadura de cada proyecto, digamos, establece desde el ámbito, digamos, más simple, desde una declaración de impacto ambiental denominada DIA, para proyectos cuya ejecución eventualmente no origina impactos significativos, hasta, digamos, los estudios de impacto ambiental semi-detallado, para proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales, digamos, moderados, pero que pueden ser y deben de ser mitigados, o los estudios de impacto ambiental detallado, en donde son proyectos cuyas características y envergaduras, o sea, digamos, de gran envergadura, requiere un detalle muy específico según el tipo de componente del proyecto, según el tipo de actividades del proyecto, y eventualmente ese detalle, el impacto ambiental tiene que determinarlo, y esos, en la medida que estén bien determinados, pues efectivamente van a requerir que una gestión de partes interesadas esté adecuadamente orientada, digamos, a monitorear lo que sería el programa, ¿no? El programa que tiene que ver con este instrumento, que en este caso el programa específico sería el programa de participación ciudadana, ¿no? De cualquiera sea estos los instrumentos, y que eventualmente ese instrumento de programa de participación ciudadana, pues van a tener un plan específico para su atención, y eventualmente, digamos, van a requerir o van a establecer actividades dentro del mismo, que pueden ser para la participación ciudadana, talleres, u otros mecanismos de participación que deben de estar establecidos y que van a ser eventualmente monitoreados, ¿no? Previamente aprobados, claro está, por el mismo sistema como se haya aprobado el instrumento. Por tanto, el instrumento complementario del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto, tenemos un sistema complementario que es el Instrumento de Gestión Ambiental para Intervenciones de Construcción, que es el famoso IGA-PRO. Mayormente se ha orientado estos proyectos para los proyectos de reconstrucción, por mi conocimiento, y bueno, a través de estos instrumentos, los titulares o entidades ejecutoras, en líneas generales, van a establecer a través de un formato de acciones el cumplimiento, ¿no? El cual va a ser monitoreado eventualmente por el sistema, según como sea el caso del seguimiento de los proyectos. Entonces, digamos que los mecanismos de consulta recogidos o ya establecidos por el Decreto Supremo 002/2009 MINAM ya están, digamos, identificados, ¿no? Tenemos desde mecanismos de audiencias públicas, talleres participativos, encuestas de opinión, buzones de sugerencia, eventualmente comisiones ambientales, regionales y o locales, que se pueden, digamos, generar como espacios
de los proyectos o grupos técnicos que se pueden generar como comités de gestión también. Y es muy importante tener a la vista estos mecanismos porque es, digamos, y aquí un poco que tiene que ver con la gestión de partes interesadas, ¿no? El enfoque de partes interesadas nos lleva a, digamos, identificar según las características propias de cada proyecto y, digamos, de las actividades mismas, eventualmente establecer los mecanismos que sean los más apropiados para, digamos, tener un adecuado feedback con las partes interesadas y eventualmente tener una adecuada gestión de partes interesadas, ¿no? Porque eventualmente podríamos establecer mecánicamente mecanismos, aun cuando la gestión de partes interesadas, por ejemplo, nos lleva a considerar instrumentos como el mapeo de actores. Y el mapeo de actores nos va a tener una, digamos, mirada más amplia, eh, de acuerdo a, digamos, a el componente, la ejecución de un proyecto, tener bien mapeadas las partes y de acuerdo a ello establecer de manera adecuada los mecanismos, de tal manera o complementar esos mecanismos de tal manera que aseguremos que la gestión sea la más adecuada y que nos genere el feedback que debería de tener. Y la casuística es muy diversa. Quisiera poner un ejemplo. Eh, en algún momento me ha tocado participar en algunos proyectos que tienen que ver más con, digamos, proyectos de infraestructura en el ámbito de cuenca hidrográfica, y eventualmente estos proyectos tienen una dinámica muy particular porque tienen una dinámica multiactor. En una cuenca eh, hay una participación de diversos actores, no solamente el ámbito comunitario, sino de alcance regional. Y eventualmente la participación privada. En una cuenca también pueden estar algunas empresas vinculadas al accionar de la cuenca, por tanto, la dinámica es muy ágil, muy volátil, y por tanto el mapeo tiene que estar muy bien, digamos, actualizado, en seguimiento, y el adecuado establecimiento de los mecanismos o la complementación de mecanismos nos va a llevar a una adecuada gestión de partes interesadas. Y lo comentaba porque en el ejemplo que mencionaba, pasaba que de repente se habían establecido como mecanismos de participación las audiencias públicas, los talleres participativos y eventualmente hasta grupos técnicos, pero ya, digamos, el nivel era tanto de esta intervención, estábamos hablando de una experiencia de un plan, y se requirió de un comité de gestión inclusive, ¿no? Entonces, bueno, eso fue adecuadamente llevado y, digamos, implementado con la participación digamos, del, del, tanto de la empresa que está a cargo de la ejecución del proyecto como del mismo dueño del proyecto, ¿no? En este caso, una entidad pública. Entonces, lo comento como una experiencia, me parece muy importante. Creo que pueden haber otras experiencias que seguramente ustedes pueden tener y me gustaría compartir, y si hay algún comentario en algún momento, como siempre lo menciono, no duden en levantar la mano. Sería muy importante no perder de vista su participación, siempre es muy importante compartir puntos de vista. Quisiera hablar en particular si no hay una participación en respecto a lo que significa el instrumento ADOT que se referencia como Liga Pro. Actualmente, digamos, tomando en primer lugar los proyectos del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, el PIR, que han sido transferidos a la NIN, la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, eh, digamos, tienen a cargo muchos de estos instrumentos y la ejecución de estos instrumentos está siendo monitoreada por el SENACE, ¿no? Entonces, en segundo lugar, en las inversiones de saneamiento y habilitación urbana que se requieran para las soluciones
de vivienda para la reubicación de la población damnificada o con viviendas colapsadas o inhabitables. Esto tomando a colación a que, como ustedes saben, en estos últimos meses, con la eventual llegada del fenómeno del Niño, digamos, hemos sufrido algún tipo de afectaciones en algunas localidades, más ámbito rural que ámbito urbano, pero sin embargo también ha habido afectación hacia el ámbito urbano. Tengo entendido que el Ministerio de Vivienda tiene programas que tienen que ver más con la atención de lo que sería la atención de viviendas colapsadas, inhabitables, ¿no? Pero eventualmente también hay una participación de gobiernos regionales o gobiernos locales en la implementación de estos proyectos o actividades de repente ya más al ámbito local, pero en este caso en particular lo que se refiere a Liga Pro será y es evaluado, ¿no? Por el Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, ¿no? Que es el SENACE, y en el anexo 2 del Decreto Supremo 00 o 015-2018 MINAN establece el contenido del formato de acciones, el mismo que incorpora en el acápite de difusión de acciones ejecutadas dentro de los mecanismos de difusión que se consideran para este acápite, en el cual están, digamos, los ya antes mencionados mecanismos, ¿no? Que ya los he mencionado, no los voy a repetir, no son varios los mecanismos, los cuales ya están establecidos y podemos tomar cualquiera sea de ellos y, digamos, los más adecuados teniendo en consideración nuestros actores, los que tengan, digamos, o nos puedan llevar a la mayor participación, aun cuando, y ya lo he mencionado también, la participación ciudadana es un aspecto que está normado y que es muy importante para la gestión de partes interesadas, pero hay otros aspectos como el aspecto del aspecto comunicacional, que es un aspecto clave que tiene que ver, eh, que es muy importante y que tiene que ver más que todo con la intervención de un proyecto más a un alcance no comunitario, sino un alcance meso o macro, ¿no? Y que sirve generalmente para posicionar el proyecto más a la, digamos, a nivel de opinión público y de actores claves y que a veces son decisores y eventualmente, digamos, tienen algún poder de decisión o influencia, el cual es necesario tenerlo siempre mapeado y tenerlo, digamos, adecuadamente gestionado, ¿no? Eh, entonces, establecemos un flujograma del monitoreo ambiental participativo en donde, en primer lugar, digamos, vamos a tener la coordinación previa con los actores involucrados, en líneas generales con todos, ¿no? En segundo lugar, vamos a tener, digamos, el aspecto muy importante que es la convocatoria. A veces los mecanismos, cualquiera sea estos, para la implementación de cualquier mecanismo, el no tener un adecuado seguimiento de una convocatoria nos puede llevar a un fracaso, ¿no? Y me ha pasado con diversas experiencias en cuanto ver que en proyectos que no son adecuadamente monitoreados o que eventualmente en su implementación las convocatorias no son las más adecuadas porque el horario de la población, digamos, es horario campesino, rural, digamos, requieren de reuniones más en la noche que en la tarde o en la mañana, más sábado y domingo que día en particular, pues eventualmente esto tiene que ver con la convocatoria y una adecuada y una mala gestión de una convocatoria nos va a llevar a un fracaso, ¿no? Por tanto, la realización de actividades no va a ser la más adecuada, pues no va a tener una mayor participación y esa mayor participación pues evidentemente nos va a significar un factor clave para el éxito de un proyecto, pues, en la medida que abarcamos una mayor cantidad de actores involucrados o beneficiarios directamente informados. Un tercer lugar está el nivel de inscripción de los programas de inducción, ¿no? A veces las diversas partes interesadas o el mismo, digamos, eventualmente lo pongo como ejemplo, contratista encargado para la ejecución de un proyecto, eventualmente vincula a subcontratistas, pero estos subcontratistas no están adecuadamente inducidos de la gestión del proyecto que se están ejecutando. Por tanto, al no estar adecuadamente inducidos,
cualquier acción que estos vayan a tener directamente en campo, al no, digamos, estar bien informados, pueden generar desinformación o insatisfacción o reclamos, diversa casuística. Por tanto, la inscripción en programas de inducción no solamente es con la gestión de partes interesadas, que puede ser muy diversa desde el ámbito comunitario, digamos, ámbito meso, macro, sino también a la vinculación de, digamos, aquellos que están vinculados directamente con el proyecto, que es la misma empresa contratista, con las nuevas contrataciones que pueda tener, y eventualmente estas nuevas contrataciones pues deberían de pasar por el proceso de inducción en conocer adecuadamente el proyecto para ingresar a campo y saber cómo desarrollar efectivamente sus actividades, como también las empresas subcontratistas que podrían eventualmente subcontratar. Eh, Creo que tengo un comentario, voy a hacer a ver, para ver, eh, a ver, voy a leerlo. Sumado a ello, uno supervisa las condiciones de la convocatoria y llega el día con una cantidad mínima de participantes. El contratista se apoya en el hecho de que no les piden un mínimo, justificando la mínima inversión de convocatorias. Efectivamente, Nora, tu comentario es muy adecuado, muy válido. Efectivamente, eso suele pasar, eh, y por eso la importancia de las convocatorias, ¿no? Ya estaba hablando en tercer lugar de la inscripción a programas de inducción y pasaba al cuarto, que tiene que ver con la realización de la inducción. Eh, una adecuada actividad de inducción nos puede garantizar también un adecuado éxito. Por tanto, no hay que perderlo de vista como una actividad más a cumplir con un checklist, sino que esta tiene que permitirnos el adecuado, digamos, orientación a que las actividades que en adelante se van a cumplir estén adecuadamente orientadas y realizadas. Por tanto, digamos, cualquier organismo que esté a cargo de la ejecución de un proyecto, en la medida que vincule desde el inicio al contratista en esa dinámica, y eventualmente eso se replique para diversas partes interesadas, pues va a tener o va a garantizar un adecuado éxito de las actividades, ¿no? Y eso también vinculado al comentario de Nora, ¿no? Porque eventualmente, digamos, si no podemos un adecuado seguimiento de las actividades, pues eventualmente vamos a tener problemas con la misma ejecución porque no van a ser de calidad, ¿no? Y la calidad es la que nos va a garantizar el efectivo impacto o resultado que es el que buscamos, ¿no? Y tomarlo en cuenta para focalizadamente cuando se ejecuta un proyecto para un componente clave, un punto crítico a atender en una determinada zona, tomarlo muy en cuenta porque la ejecución de un proyecto es muy complejo, más un proyecto de infraestructura, más cuando es un megaproyecto. Entonces, ese tipo de detalles son muy importantes, ¿no? Y finalmente, en quinto lugar, como en este caso, el ejemplo, un taller para la presentación de la propuesta del plan de monitoreo ambiental participativo, que sería ya, el, digamos, el flujograma, el quinto lugar, ¿no? Ya la ejecución misma del plan con las diversas actividades que éste vaya a contemplar. Y entonces, estamos acá con la legislación comparativa en relación con el proceso y los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, tenemos estándares de Naciones Unidas en donde establece, digamos, parámetros, principios rectores de las empresas y estableciendo los parámetros de derechos humanos establecidos desde el año 2011 y la puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, muy importante, ¿no? Las Naciones Unidas, por tanto, ha establecido estándares sociales y ambientales para Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo estableció en el año 2014, y sumado a ello también está el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información y la participación pública y el acceso a la justicia y a sus asuntos ambientales, disculpen, en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, y establecido también con CEPAL, ¿no?
Esto, digamos, serían los parámetros a nivel de estándares de Naciones Unidas. Sin embargo, tenemos otros estándares. Los estándares de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE. Por cierto, el Perú está, como ustedes saben, vinculado y, digamos, orientado a ser parte ya como un miembro de la OCDE. Por tanto, no perder de vista estos lineamientos que son líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la importancia de una conducta responsable por parte de las empresas, OCDE año 2011, la guía OCDE de la diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas en el sector extractivo, OCDE 2016, y también la guía de vida de diligencia para una conducta empresarial responsable, que es la OCDE 2018. No perder de vista que esos documentos son parámetros y estándares los cuales podemos establecer para la participación o los proyectos, cualquiera sean estos los cuales vayamos a ejecutar. Y también hay estándares del sector financiero, ¿no? Tenemos el Marco Ambiental y Social, el Banco Mundial, establecido, digamos, el año 2017. Tenemos la evaluación de impacto social del BID, establecida en el año 2018. El BID establece mecanismos, ¿no? Algunos de ellos los vamos a ir viendo entre esta sesión y la siguiente. Por eso mencionaba esta sesión y la siguiente como, digamos, sesiones clave. Eh, Tenemos también las consultas significativas para las partes interesadas que establece el BID el año 2017 y tenemos normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional que es establecidas en el año 2012. ¿No? Legislación comparativa en relación a procesos y mecanismos de participación ciudadana me parece muy importante. Podríamos establecer como un ejercicio, tal vez ya visualizando lo que sería el trabajo final, y eso va a ser motivo de de un acuerdo que lo voy a dejar al final para establecer, digamos, el parámetro del marco del trabajo final de este taller. Lo voy a dejar al final para la participación de todas y todos, eh, pero sí no perderlo de vista que tal vez eventualmente hay varias propuestas. La sesión pasada se conversó, lo voy a poner como comentario y luego lo vamos a retomar, el hecho de que eventualmente el trabajo para el involucramiento de todos los participantes en este taller como trabajo final podría ser la realización de un evento. Y sería muy interesante, tomando como un ejemplo de lo que podría ser este evento, si es que fuera ese el caso, la aprobación de todos, tener esta propuesta, eh, evaluar cómo esta legislación comparativa aterriza también, incluyéndole una columna más, que sería la columna del ámbito nacional, y eventualmente como ejemplos de proyectos de infraestructura específicos, ¿no? Con ejemplos de proyectos de infraestructura específico y con casuística de cómo ha operado, digamos, un proyecto específico u otro para el análisis, digamos, en el marco de este taller. Bueno, luego lo retomamos eso y volviendo a lo que serían las herramientas de evaluación social según organismos internacionales, en este caso el BID ha establecido esquemas de buenas prácticas, estableciendo 10 elementos basados en las buenas prácticas internacionales. El esquema básico de ACE, que es, digamos, eh, evaluación social, ¿no? Está establecido según la OP 703 del BID y está establecido para ciclos de proyectos, es decir, estableciendo una preevaluación, medidas de mitigación, evaluación y seguimiento. Hay un marco legal y objetivos de análisis para las partes interesadas, matriz de impactos, riesgos, alternativas, diseño de proyectos, medidas de mitigación y mecanismos de seguimiento.
Es importante no perder de vista estos esquemas, particularmente, personalmente, digamos, para mí, soy más afín a estos, digamos, a este modelo. Me parece que es más completo, estoy más vinculado al ejercicio de estos instrumentos. Sin embargo, no es el único. Vamos a ver también lo del Banco Mundial en adelante y bueno, un poco ya aterrizando a lo que sería las herramientas de evaluación social. En el Banco Mundial tenemos la evaluación de impacto ambiental social. Acá está muy vinculado al ambiente ambiental social. Está también los PEGAS, que serían el plan de gestión ambiental social, y serían los MGAS, que sería el marco de gestión ambiental social. Y también tenemos el EACE, que sería la evaluación ambiental social y estratégica. Las características específicas de un proyecto pueden exigir que el prestatario, así se denomina en el caso del Banco Mundial, los proyectos que son, digamos, en ese marco, seguidos, el prestatario utilice métodos y herramientas especializados de evaluación, por ejemplo, un plan de gestión del patrimonio cultural. En los casos en los que los proyectos puedan tener impactos sectoriales o regionales, se necesitará de una evaluación de impacto ambiental sectoral o regional. Esta puede incluir la preconstrucción, la construcción, la operación y el desarme y el desmantelamiento y la restitución o restauración. Estamos hablando para el caso, digamos, de los que son los instrumentos de gestión de patrimonio cultural. Eventualmente en la normativa nacional, los instrumentos que tienen que ver con la gestión del patrimonio cultural están normados y están más o menos establecidos en esa manera. Sin embargo, digamos, tomando en colación, digamos, la vinculación o dentro de la experiencia, lo que sería la gestión de partes interesadas, muchas veces los mecanismos de gestión de patrimonio cultural, por más que estén bien establecidos, normados y, digamos, de fiel cumplimiento en cuanto a normativo legal y actividades, en la medida que éstas no sean adecuadamente socializadas y comunicadas a las partes interesadas, más allá del ámbito netamente comunitario donde se puedan ejecutar las actividades o en cuanto las actividades estén adecuadamente normadas y establecidas y cumplidas, si no son, disculpen, adecuadamente comunicadas en un nivel meso y macro, digamos, no llegan a tener el impacto que podrían tener. Me ha pasado como experiencia proyectos de infraestructura que tienen un alto impacto y que tienen un fiel cumplimiento de esta normativa, pero en la medida que no son adecuadamente comunicados, digamos, es un factor que puede ser una oportunidad para el proyecto y que debería ser en ese marco gestionada para que esa oportunidad pueda ser, digamos, adecuadamente comunicada y socializada a la opinión pública y en esa medida pueda y debería de quedar como una lección aprendida. Esto como un ejemplo, digamos, tangible de un proyecto. eh, Podemos conversar sobre ello, pueden haber otras experiencias, pero por eso lo comentaba, ¿no? Y esto a colación de este esquema.